Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver la cuestión de los golpes de Estado en la Argentina. Es decir, aquellos gobiernos que llegaron al poder sin el respeto de las garantías democráticas ni constitucionales. En cuestión que tiene larga data en nuestro país y en la región. Para ello les dejo dos textos muy cortos, uno muy cortito de Natalia Bolosín, que se llama Detrás de la Acordada del año 30, y el otro de Hernán Prat, que se llama El derecho como técnica de hacer creer, en la Acordada del año 30 también. Y le dejo estos textos, sobre todo el de Prat, porque me parece bastante interesante la forma en la cual, la perspectiva en la cual para analizar el tema, ¿no? Expresa, expone cómo el derecho, bueno, es un conjunto de normas, define de esa manera, es una de las formas de definirlo como un orden social justo también, pero bueno, el derecho en realidad también es un, un agente de poder en cuanto a una pretensión de imponer lo que es verdad de lo que no lo es. Es decir, es un mecanismo, una herramienta que se desliza por entre la compleja maraña de intereses económicos, políticos, religiosos que se juegan en una sociedad y en un estado determinado, ¿no? Y es por ello que justamente el derecho, lejos de, durante por lo menos el siglo XX en la Argentina, lejos de haber sido una traba para las aspiraciones de los gobiernos de facto en general, se constituyó en una fuente legitimante de un gobierno no democrático, de un gobierno usurpador. En ese camino, la piedra quizás no la inicial, pero quizás la más importante, el gran arma, dice Natalia Bolosín, el arma simbólico con la que contaron los gobiernos de facto fue la acordada del año 30. ¿Qué fue la acordada del año 30? Bueno, la acordada del año 30 fue una decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de la Nación un día después del golpe de Estado, del primer golpe de Estado del siglo XX al menos, de José Félix Uriburu a Hipólito Yrigoyen. Y no fue ni siquiera una sentencia, es decir, no fue una decisión propia de las competencias de la Corte Suprema ante un caso determinado y controversial, bueno, como ya lo saben, sino que fue justamente de una entelequia jurídica bastante extraña, ¿no? Emanada como una acordada ante un pedido de un gobierno invasor. Y extrañamente también, cuyas dos ideas bases o argumentos básicos, lean la acordada porque es muy corta, no dice mucho la acordada, pero los dos elementos fuertes que justifican y que van a legitimar al gobierno usurpador, al gobierno de facto, va a ser la primera, la asunción de que este golpe de Estado fue una revolución triunfante, es decir, no fue una decisión minoritaria del gobierno de un sector cívico-militar, sino que fue de un apoyo popular tajante y además que fue con búsquedas revolucionarias, es decir, de transformar la naturaleza jurídica de la sociedad o de la construcción jurídica, cosa que tampoco tuvo que ver. Es decir, no fue ni una revolución ni en ninguno de esos dos aspectos. Y la otra idea base que toma y que la funda erróneamente, tanto de manera doctrinaria como jurisprudencial, es decir, con jurisprudencia y con doctrina que no se convalían con ese discurso, diciendo que está justificado el gobierno entrante porque son los que poseen las fuerzas policiales y militares necesarias para garantizar el orden. Es decir, que funda legalmente, entre comillas, un golpe de Estado basado en un hecho que en nada condice con un principio democrático. Por lo tanto, este instrumento ha sido un arma poderosa que han utilizado los sucesivos golpes de Estado también, ¿no? El del 30, hay una acordada similar que emana
que sanciona la Corte Suprema en el año 43 también, después ya no, porque directamente disuelven en los golpes siguientes, en el 55 seguro, la Corte Suprema, pero ha sido un elemento simbólico y legal importante a la hora de justificar los sucesivos golpes de Estado, que ahí les pongo la fecha a cada uno de los 6 que tuvo el país. Aquí en esta segunda en filmina, como les pongo, ¿no? Le hago como una pequeña línea histórica de las cuestiones más importantes a las cuales titulé de la doctrina de facto a la democracia, ¿no? Es decir, en esa línea histórica pongo en primer lugar en realidad un caso de un golpe de Estado anterior, del siglo XIX ya, el que perpetró Mitre contra el presidente Derqui, triunfante también, que valió el fallo Baldomero Martínez, que ya justificaba el acceso al poder de esa manera, lo justificó, lo legalizó, y ni hablar en segundo lugar, ¿no? Ya entrado el siglo XX, la acordada del año 30, la que charlamos recién. Pero además, con respecto al poder legislativo, al poder legiferante que tendrán estos golpes de Estado, también se construyó toda una doctrina para darle validez a los actos. ¿Qué pasó? En todos los golpes de Estado se disolvió el Congreso, pero las mismas juntas de gobierno militares emitían las normas a las cuales se fueron también mediante fallos de la Corte Suprema se han ido legalizando en las mismas. Es decir, se han declarado ciertos fallos donde la Corte Suprema ha ido fortaleciendo la idea de que las normas surgidas de un gobierno de facto, sin ninguna de las formalidades de la Constitución, tienen validez, tienen plena validez. Y esos son los casos Mayer, Arladini y Sciela. Sciela termina hasta fortaleciendo el concepto de decreto ley, más allá cuya validez va a ir más allá de la finalización del mismo golpe, hasta en muchos casos, como en Arladini, casi desconociendo la posibilidad de control constitucional, en lo cual ha sido, bueno, toda una serie jurisprudencial también, donde vemos una justificación y legitimación constante de las normas de facto, por decirlo de alguna manera. Con el retorno democrático, en el 83, es decir, luego del último golpe de Estado, quizás alguna jurisprudencia un poco más positiva, como la causa Ramallo, donde ya comienza a limitarse, a entenderse una concepción más limitativa de esas normas, ¿no? 6 golpes de Estado en el medio y quizás el más sanguinario, que fue el último, y sin lugar a dudas a la aparición de la reforma constitucional, una reforma constitucional de trascendencia, y que incluyó el artículo 36 llamado la cláusula democrática. El artículo 36 viene así a saldar toda esta doctrina de facto, diciendo claramente y expresamente que esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Y dice, ahora sí, estos actos serán insalvablemente nulos. Todo lo contrario a la doctrina de facto viene a terminar con esta posibilidad, y en el párrafo siguiente además dice que los responsables de estos actos serán excluidos de los beneficios de indulto y conmutación de penas, otro tema en que lo vamos a relacionar ahora con los delitos de lesa humanidad. Pero primero, antes, resumiendo entonces, vemos la acordada del año 30 y todo lo que fue los golpes de Estado y la validez normativa de los mismos y cómo han sido justificados en el siglo XX, con la finalización quizás del artículo 36 que rompe con esta tradición, ¿no? Y otro acápite que quiero poner, quizás solamente para mencionar algunos temitas, para no dejarlo pasar, que es la cuestión de los delitos de lesa humanidad, sobre todo relacionados con la última dictadura,
y cómo a partir de la vuelta de la democracia y en estos últimos años también se ha llevado adelante una política bastante interesante de memoria, verdad y justicia. Y cito en primer lugar un caso que no tiene que ver con la Argentina, pero sí que es importante, que es Barrios Altos, del año 2001, es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual dice que los responsables de los delitos de lesa humanidad no van a poder ser pasibles de indultos, ni que dichos delitos prescriben, ni pueden ser alegadas la cosa juzgada para no ser investigados. Lo cual significó un importante cambio jurisprudencial o político jurisprudencial sobre la cuestión, que fue seguido por Argentina, fue seguido tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el mismo Congreso de la Nación. Ustedes saben que luego de la vuelta de la democracia se hizo el histórico y trascendente juicio a las juntas, pero que lamentablemente además de eso se hizo una ley de obediencia debida y punto final, leyes que prohibían o mejor dicho, obstaculizaban, sí, no permitían el enjuiciamiento a la mayor parte de las Fuerzas Armadas responsables de crímenes de lesa humanidad. Esas leyes, y además, años después, en la primera época del menemismo, se indultó a aquellos juzgados en los juicios. Por lo tanto, la cuestión de la deuda con la verdad, ¿no?, como política de Estado, en referido sobre todo a los delitos de lesa humanidad, había quedado bastante inacabada. Afortunadamente eso cambió, en primer lugar por actos de la Corte Suprema, o en realidad junto también con el Congreso sanciona la ley 25.779, que anula las leyes de obediencia debida y punto final. Paralelamente, la Corte, en Arancibia Clavel del año 2004, declara que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, que no pueden ser indultados, y eso genera la posibilidad de accionar, junto con el fallo Simón al año siguiente, en el cual declara a las leyes de obediencia debida y punto final como inconstitucionales. Bueno, al margen de la KPTS sobre los delitos de lesa humanidad, quise hacerlo lo más breve posible a esta guía de lectura. Por favor, lean los textos, son bastante interesantes y justamente resulta tan importante como el estudio de la democracia, el estudio de la no democracia o de la autocracia, que han sido estos casos, pero que no obstan para nada que no puedan existir en el futuro, no de esta manera quizá, pero sí de otras. Por lo tanto, es muy interesante y necesario su estudio. Espero de todas formas que esto le haya servido y nos vemos la clase del viernes, que va a ser a las 11 de la mañana. Un saludo.